Buen día a todos. Qué maravilloso primer domingo del año, y que usted esté aquí es una gran victoria, porque otros están en otros lugares, en otras circunstancias de dolor, de aflicción, de quebranto, de necesidad y enfermedad, pero tú estás disfrutando el favor de Dios. Entonces dígale que está al lado, es un gozo celebrar juntos un tiempo de avance. Gracias, Pastor Gerardo, por compartir con nosotros todo esto que Dios está haciendo para el desarrollo de esta tarea en esta casa, en la cual nos sentimos comprometidos en ver hijos desarrollados, y me sentía muy entusiasmado ver esta generación joven, preparada, capacitada. Pero es nuestro anhelo que ellos sean productivos y efectivos, que no solamente culminen una carrera, sino que sean efectivos en el reino. Y tú lo decías, el plan de Dios es que seamos luminares en el mundo. Entonces, cuando hay una iglesia entendida de que es, diga, el mundo, lamentablemente en este ámbito casi siempre se promueve y la gente tiene la intención o el anhelo, la meta de llegar a ser estrella en el escenario, en el púlpito, en la plataforma. Y a lo mejor tú nunca toques la plataforma, pero puedes brillar en el mundo. Diga, no estrellas en el escenario, sino luminares en el mundo. Ahí donde hay esa tiniebla, por eso es que Dios te envía con la luz. Eres la luz, diga, soy la luz. Jesús lo dijo, vosotros sois la luz. Entonces, por naturaleza ya hay un brillo que no es propio, sino es Cristo manifestado en nosotros. En esta tarea de edificar, de compartir de esta gracia y de saber lo que estamos realizando, quiero que al comienzo de este nuevo tiempo, en nuestro desarrollo cronológico, dentro de Dios es un propósito eterno, así que para Él es irrelevante el día, el mes o el año. Él trabaja en un propósito eterno para el cual vivimos y para el cual nosotros fuimos elegidos. Diga, propósito eterno. En ese propósito Dios se propuso llevar a cabo una obra. Entonces, identificados con esa obra, es que nosotros, como David, entendiendo nuestro tiempo y generación, somos entendidos y efectivos de lo que Dios nos conecta a su propósito eterno. La inteligencia espiritual es para identificar el tiempo, el momento que nos corresponde, pero también para ser, yo diría, efectivos en un cronograma. Diga, cronograma. El cronograma es el plan de acción que yo fijo en el tiempo, en el cronos, porque entiendo el propósito eterno. Entonces no somos una iglesia que improvisa o está tratando de inventar algo novedoso, sino realizar lo que en su propósito Dios nos eligió. Y yo quiero decirles que este nivel de entendimiento nos va a llevar a un incremento de compromiso. Diga, compromiso. El compromiso es para los entendidos. Por eso el Señor siempre aclaró a sus discípulos de que entendieran. Porque nadie puede comprometerse en algo que ignora. El compromiso surge de la pasión de aquello que te cautiva, de la causa por la que vives. Entonces, cuando eres entendido con un sentido de causa, el compromiso va a estar en tu corazón gobernándote. Y yo quiero leerles en Primera de Crónicas, capítulo 28, primer registro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 19 al 21. Y quiero que tomemos algunos principios que Salomón recibió de su padre David para hacer la obra de Dios en su tiempo. Esos principios serán válidos para nosotros, que ya hacemos una obra mayor que la de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón cumplió en construir casa a Dios. Y es un edificio que representaba en ese pacto lugar de presencia y morada. Pero nosotros hacemos una obra superior porque somos los edificadores de la casa del Dios viviente. Nosotros no levantamos un edificio religioso, ni esa es nuestra tarea, sino edificar
la casa de Dios, la cual somos nosotros. Diga, somos nosotros. Entonces, por cuanto nuestra tarea es mayor que la de Salomón, nuestra gloria es mayor que la de él también. Sin embargo, sabiduría, inteligencia para desarrollarla fue aquella directriz que su padre le dio, y de esos principios queremos también retomarlos nosotros para hacer con eficiencia y efectividad nuestra tarea. Dijo David, todas estas cosas me fueron trazadas por la mano del Señor. Diga trazo. El trazo marca un delineamiento arquitectónico de que hay un trabajo inteligente. No fue imaginación de David, sino iluminación del Señor que le llevó a entender. Diga, que me hizo entender. Vamos, dígale que está al lado. Si no puedes entender, no puedes emprender. Tú vas a poder hacer la obra de Dios si puedes entender de qué se trata la obra. Y esa obra se origina de su propósito. Y para eso es que nosotros estamos siendo capacitados para poder entender. ¿Qué fue lo que el Señor le hizo entender a David? Diga, las obras del diseño. La obra que realizamos tiene un diseño que está fijado por un propósito. El Dios del cual somos y al cual servimos es un Dios de propósito y de diseño. Todas las obras de Dios, desde la creación del universo, la creación del hombre y todo lo que Él crea, tiene un diseño que Él es el que lo define. Por eso la familia, el matrimonio, el hombre, la creación, la iglesia, es un diseño de Dios. Y Él es el que le fija su orden, su naturaleza y su funcionalidad. A nosotros no nos corresponde tratar de añadir algo, porque su diseño es perfecto, nada le falta. A nosotros no nos corresponde remendar algo, porque su diseño es perfecto. No acepta imaginación e intervención humana, sino obediencia a la directriz divina. Dijo además David a Salomón: esto que Dios me da a entender de lo que se tiene que edificar, este diseño que Él trazó y puedo recibirlo, entonces yo quiero que te animes, que te esfuerce y manos a la obra. No temas ni desmayes. Y estas son las razones por las cuales Él tiene que ser fiel a lo que ha entendido del diseño. El Señor, mi Dios, estará contigo. Segundo, Él no te dejará, ni te desamparará, hasta que acabes. Diga, hasta que no acabe, no se ha acabado. Tu vida, tus planes y tu tarea no se va a acabar hasta que acabes lo que Dios ha determinado que tienes que hacer. Hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Y le dijo, aquí están el grupo de los sacerdotes, de los levitas, para todo el ministerio, para todo el servicio de la casa de Dios. Estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes, ¿dónde están? Oh, quiero afirmar esta realidad y decirte, Pastor Gerardo, que la gente inteligente Dios la puso a tu alrededor, pero también voluntarios comprometidos a hacer esa tarea. Anímate la visión que Dios te ha dado, desarrolla todo lo que Dios te ha dicho, de que voluntarios no han de faltar. Diga, tenemos la gente con la voluntad y la inteligencia para hacer la obra. ¿Dónde están esos inteligentes y voluntarios? No los escucho. Yo hubiera dicho, soy uno. Diga, soy uno. Esta obra de Dios no puede hacerse solo.
No lo hizo solo David, no lo hizo solo Salomón. Entonces diga, Dios requiere de mí. Y Dios sabe que cuenta conmigo porque Él me hace entender. Por eso Él me da inteligencia. Pero la voluntad de hacerla la pongo yo. Diga, Dios me da la inteligencia, yo le pongo la voluntad. Tengo que ser una persona voluntariosa, decidida para toda forma de servicio. Para toda forma de servicio. Y también van a estar los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Cuando uno tiene claro que frente a su vida hay un visionario al que Dios le hizo entender la obra, le definió el diseño, es un perito arquitecto en cada ejecución de esta obra, es necesario que haya una dirección a esa visión. Entonces, lo que yo encuentro aquí es significativo, porque como le dije, nuestra tarea hoy es mayor que la de Salomón. Nosotros necesitamos comprender que trabajamos en un proyecto eterno y realizamos una obra trascendente, porque es inconmovible. Y en ese legado ministerial y también en el ejercicio de toda la herencia que David da a su padre, a su hijo, de continuar la obra, la construcción de la casa, que Dios le había revelado su diseño, David entiende, como lo dice el escritor. Mire lo que dice el escritor acerca de lo que David entendió. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 36, nos dice que a la verdad David, diga a la verdad, lo cual dice que hubo fidelidad y veracidad en aquello que Dios le había hecho entender. A la verdad David, habiendo servido a Dios según su voluntad, el servicio que Dios valora no es el que nace de nuestro buen deseo, sino que el que está ceñido a su voluntad. Por eso, Dios no está para cumplir tus deseos, tus sueños y tus anhelos. Dios está para revelarle su voluntad y hacer que ella se cumpla. Dice, habiendo servido a Dios según su voluntad, a su propia y en su propia generación. Qué maravilloso. Este propósito eterno y la obra que realizamos tiene una perpetuidad que no solo parte desde mi generación, sino que afecta a generaciones. Yo quiero decirte que lo que estamos realizando en esta edificación de la casa del Señor para la expresión de la gloria de Cristo y la manifestación de un cuerpo que muestra la plenitud de Él, no es un asunto que termina con nuestra vida, va más allá de nuestros días. Lo que tú y yo estamos haciendo hoy va a afectar generaciones. Y dice la Escritura que Él lo hizo. Entonces, con ese entendimiento, David pudo comprender cuál era el plan de Dios en su tiempo. Entendió la agenda, o sea, desarrolló ese cronograma. Sabía que había un plan específico con él. Recuerde, el propósito es el mismo para todos. Los planes sí pueden ser diferentes. Diga, Dios tiene planes específicos conmigo. Por eso yo necesito entender cuál es el plan que he de desarrollar en el propósito de Dios. Y cuando tengo ese entendimiento, entonces defino un cronograma, una agenda que nace no de mis deseos, no de mis ambiciones, sino de lo que Él me hizo entender. Ese plan que se origina en lo que yo entiendo del propósito de lo que se trata es lo que Dios dice va a ser bueno para ti. Yo tengo planes buenos para ti.
Esos planes se originan, diga, de su propósito. Y aquí es donde cada uno, identificando el tiempo, el lugar y la ocasión, porque tiempo y oportunidad acontecen a todos, es que podemos nosotros servir a Dios según su voluntad. Hay tres palabras que quiero enfatizar en esta realidad. Diga, servir a Dios, servicio. Lo segundo, diga, entender, saber de qué se trata esta visión. Y tercero, diga, compromiso. Aquí es donde está el elemento que nos compromete a nosotros a hacer, de qué manera responsable, fiel y fructífera, firmemente caminemos cada uno en los planes ligados al propósito, identificando nuestras habilidades y oportunidades que Dios nos ha dado. Entonces estar viendo que el compromiso y la inversión de hoy tendrá un dividendo, un resultado en las generaciones que vendrán. Nuestros nietos van a disfrutarlo porque el propósito de Dios es eterno. Por lo tanto, si yo soy fiel en mi tiempo, sabré entonces que mis hijos van a comenzar donde yo terminé. ¿Dónde van a comenzar nuestros hijos? Vamos, dígalo, donde yo terminé. Por lo cual quiere decir que yo voy a avanzar para dejarles un mejor camino, un mejor escenario y prepararles a ellos oportunidades mayores, que ellos no van a tener que repetir esos ciclos de errores en los que yo superé. Ellos van a caminar en una plataforma más sólida, con normas más claras, con un entendimiento mayor, y que ellos tendrán desarrollo de habilidades y oportunidades con mayor nivel de eficiencia. Quienes lo estén creyendo tienen que decir amén. ¿Por qué? Porque nuestros hijos y nuestros nietos no se van ni a desgastar ni a desenfocar de lo que se trata el propósito, porque les hemos instruido. David se apersonó que Salomón, su hijo, entendiera las cosas que en el diseño de Dios le trazó. Se las hizo entender, se las dio a conocer, le entregó los planos, le entregó los recursos, le entregó la gente. Por eso Salomón pudo hacer un reinado en paz y terminar esta obra sin ningún impedimento. Salomón no tuvo que matar gente ni gigantes para edificar la casa. Él no tuvo que hacer guerras para traer los recursos. Él no tuvo tampoco que invertir esfuerzos en tareas que su padre hizo. Él se dedicó a reinar con sabiduría y a edificar lo que ya en su mano su padre le había entregado. Aleluya. Señor, que nosotros no nos vayamos sin haberle dejado a nuestros hijos un legado, una herencia clara de lo que ellos tienen que continuar con mayor gloria y efectividad. Lo estoy creyendo. Vamos, diga, no me moriré hasta no dejarles claro que entiendan del propósito para el que viven, del legado que reciben y de la herencia que administran, porque se trata del plan de Dios para su vida. Ahora, nadie puede ser efectivo en su tarea y cumplir la asignación asignada por Dios en su tiempo si no tiene inteligencia espiritual, sabiduría para entender lo que Dios quiere que se ejecute. ¿Por qué? Porque de lo contrario yo estaré suponiendo que esa obra que realizo para Dios, a veces en nombre de Dios y para la gloria de Dios, surge de mi buen corazón, pero no de su diseño. Ya le dije que Dios es un Dios de propósito y es un Dios de diseño, y que Él hace que precisamente un entendido
en esto sea preservado. Lo que quiero decirte es, la garantía que tú tienes para mantenerte vigente en el tiempo, protegido ante cualquier adversario y adversidad y provisto de cualquier necesidad, es que estés marcado para hacer una tarea que del propósito de Dios ha nacido. Alabado sea Dios. Si yo soy entendido de lo que se trata, Dios me garantiza que Él me va a preservar, que Él me va a sostener, que no podré fallarle porque su propósito lo ha determinado. Alabado sea su nombre. Por eso edificar la casa, hacer la obra de Dios, desarrollar esta tarea, yo necesito saber qué es la iglesia como casa de Dios. Porque el propósito original de esa iglesia, la misión de esa iglesia, se miden es por las propias declaraciones y diseños que Dios le ha establecido. Él, que es el Señor de la iglesia, en las Escrituras nos ha mostrado lo que es nuestra operación. El gobierno, la naturaleza, la función, la autoridad y el orden de la iglesia es para aquellos entendidos y comprometidos en hacerlo. Y día a día Dios ha estado trayendo a nuestro corazón entendimiento, pero a ese entendimiento tiene que haber un emprendimiento. Y aquí es donde yo quiero entrar para mostrarle los principios que necesitamos mantener vigentes en cada etapa de esta ejecución del proyecto de Dios. Primero, David le dijo a su hijo Salomón, y el Señor nos dice a nosotros, diga, anímate. Fue lo que primero le dijo, léalo ahí. Diga, mantenga el entusiasmo. Vamos, dígale al que está al lado, mantenga el entusiasmo. Esa idea de anímate es precisamente de que yo tengo que tener esa pasión, esas ganas de hacerlo. Porque el desánimo es muy propenso en la naturaleza nuestra. Recuerde que batallamos con un ser anímico que a veces se resiste a hacer las cosas porque le falta entusiasmo, ánimo. La palabra entusiasmo en el griego es enteos, que quiere es dentro de, teos es Dios. Entusiasmo no es una motivación externa que me llega porque alguien me anima. Entusiasmo es una fuerza interior que me mueve a hacer las cosas, aunque a veces no sienta hacerlas, porque no depende de lo que siento, sino de lo que entiendo. Si yo sé de qué se trata la obra, aunque a veces no tenga el ánimo propio para hacerlo, dentro de mí, diga Dios en nosotros, produce el querer como el hacer. Entonces habrá momentos que anímicamente no quisieras hacerlo, hacer una labor de trabajo en la obra. A veces no tienes el ánimo. Entonces te corresponde el día jueves el grupo de impulso y no tienes el impulso para ir al grupo. Y Dios no te está diciendo a ver cuánto ánimo tienes o qué tanto estado anímico tienes. Él no pone un termómetro a tu estado de ánimo. Él está viendo el entendimiento que tú tienes de la asignación recibida, y aunque no quisiera, lo hago. Porque no depende de mi sentir, sino de mi saber. Diga, de mi saber. Sé de qué se trata esto. Aquí es donde una persona entusiasmada, no hay nada ni nadie que lo desanime para hacer la obra de Dios. Porque se trata, diga, de la obra de Dios. Y aquí está David diciéndole a su hijo, anímate.
hacer esta obra de Dios va a tener factores que causen desilusión, desaliento, desánimo. Pero he dicho una frase que me impresiona mucho de Jerry Falwell. Él dijo: la grandeza de un hombre se mide por lo que se necesita para desanimarlo. ¿Cómo se mide la grandeza de un hombre ante una gran obra, ante un gran proyecto? No por su nivel de inteligencia, no por las habilidades y talentos que tiene, sino por lo que se necesita para desanimarlo. Si tú estás haciendo una obra de servicio en la casa del Señor que no se tiene que ver con las actividades eclesiásticas, sino con el proyecto eterno de edificar lo que Él ha definido manifestar, escúcheme, la grandeza de esa persona se mide por lo que se necesita para desanimarlo. Si tú estás diciendo: ay, yo ya no voy a servir porque el pastor a mí nunca me pasa al frente para reconocerme. Si eso te desanima, eres muy enano para esta gran obra. Hay gente que se desanima y deja de hacer la obra que Dios le confió por pequeñeces. Esto se trata de una gran obra que se requiere de hombres grandes, y la grandeza de un hombre se mide por lo que se necesita para desanimarlo. A Pablo nada ni nadie lo desanimó. A pesar de todo lo que le ocurrió, él siempre mantuvo el entusiasmo. Diga entusiasmo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una persona desalentada, desanimada, desilusionada? Termina dejando tareas inconclusas. En Nehemías capítulo 4 verso 10 nos muestra el proceso de la restauración del muro. Cuando Nehemías llega e inyecta de entusiasmo y de compromiso al pueblo para que se una a la edificación, y reta que cada familia repare el muro que corresponde frente a su casa y sumen esfuerzos y recursos para ver ese gran proyecto realizado, la escritura nos dice que cuando iban a la mitad de la reconstrucción del muro, ocurrió algo. Los principales de Judá, o sea el liderato, se acerca a Nehemías y comienza a decirle que la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Los acarreadores eran los que proveían las piedras quemadas que habían pulido, las preparaban y las traían para que ellos las fueran agrupando e ir levantando el muro. Eso era el grupo que ponía entonces el esfuerzo de traer la materia prima. Dice: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, ya no tienen ganas de hacerlo. Segundo, el escombro es mucho. Empezaron a decir de que todavía había mucho escombro. Recuerde que lo que están reparando es de lo que han sacado de los escombros. Montones de piedras quemadas y llenas de polvo por el abandono de los años y la desidia de un pueblo que dejó de hacer la obra de Dios a su tiempo. De allí, de esos escombros, habían sacado ya para construir la mitad. No es mucho, mucho era cuando comenzaron. Ahora la tarea va a la mitad, el escombro es menos. Diga, el escombro es menos. Pero cuando tú pierdes el entusiasmo, pierdes el enfoque, pierdes la perspectiva, entonces empieza a ver a los demás. No es que aquel no apoya, el líder no vino, el director no faltó. Estamos tratando de justificar nuestra mediocridad y deficiencia en la obra, diciendo que la fuerza de los acarreadores, o sea, son otros. Segundo, estamos viendo los estorbos, los escombros, los obstáculos y los empezamos a maximizar. Cuando tú haces grande el problema es porque has dejado de ver la inmensidad del proyecto. De lo que se trata es más grande que nosotros y que nuestros problemas y nuestras necesidades. Diga, es la obra de Dios. Y ellos dijeron: y no podemos edificar el muro
Cuando tú entras a eso, diga no podemos. Esa es la frase que no podemos decir. Porque yo todo lo puedo en Cristo. Diga sí podemos, sí tenemos y sí sabemos, porque se trata de la obra del Señor. Pero ellos dijeron no podemos edificar el muro. Y Dios, aleluya, Nehemías se para firme y dice: Dios no me trajo desde lejanas tierras para hacer una labor mediocre. Él me trajo para hacer una gran obra. La podremos realizar porque cuando Dios me dio la visión, yo vi el muro terminado. Y yo no he terminado mi carrera hasta que no se termine el trabajo. Grite aleluya. Entonces diga sí podemos. Que ni se pierda la fuerza, ni se pierda la visión, ni se pierda el entusiasmo, ni se pierda la fe. Por grande que sea el proyecto que has visto, si Dios te lo mostró como a Nehemías, Dios será fiel para llevarlo a cabo. ¿Cuántos lo creen? Si es una tarea grande como la que Dios le hizo entender a David, que se requería de gente, de esfuerzo, de recursos, ya Dios había dado para que esto se realizara. Segundo, que el Señor nos dice para el desarrollo de este trabajo: visión, compromiso, servicio de esta obra del Señor que estamos desarrollando, la edificación de la verdadera casa, la edificación de esas piedras vivas. Entonces diga mantenga el entusiasmo. Lo segundo, le dijo mantenga el valor. Esfuérzate. ¿Cómo le dijo? Esfuérzate. Esa misma palabra Dios se la dijo a Josué para esta gran labor a lo que le enviaba. Y esa misma palabra le dijo Pablo a Timoteo: esfuérzate. Entonces la obra del Señor no se hará sin esfuerzo. Pero sepa que ese esfuerzo no depende de tus fuerzas. Dios te dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Qué bueno que no va a ser producto de tus fuerzas, porque ellas claudican, pero las que dependen de la gracia de Dios siempre serán suficientes. ¿Por qué? Porque su poder precisamente se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Y qué es suficiente en nuestra debilidad? Dígale al hermano: Dios te dice, bástate mi gracia. ¿Qué es suficiente? Así que el valor del esfuerzo viene precisamente de lo que yo sé, de lo que se trata. Cuando hay una persona entendida de esto, es capaz de echar mano de los recursos divinos que han sido depositados como riqueza de gracia y que en su espíritu les han sido dados para que esa obra se desarrolle. Esa persona mantendrá la dirección, el enfoque y el impulso para que el proyecto no quede a medias. Diga: mi tarea no quedará inconclusa. Ni Dios te trajo, ni Dios te llamó para que tu trabajo sea hasta la mitad. Él espera que nosotros seamos esforzados. Tercero, mantenga el compromiso. Le dijo: esfuérzate, anímate. ¿Y qué fue lo tercero? Manos a la obra. ¿Cómo es? Eso es. Manos a la obra. Dios te hace entender, ilumina tu mente para adiestrar tus manos. Manos a la obra es una forma de decir: entonces emprende lo que entiendes. Ahora ejecuta y realiza lo que Dios te hizo saber. Y yo creo que esta es la parte donde hemos estado fallando. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la implementación al nivel de la iluminación. Creo que Dios nos ha estado haciendo entender más allá de lo que estamos ejecutando. En otras palabras, yo sé la magnitud del proyecto, pero lo que estoy
ejecutando es poco, porque falta de mi parte es la determinación de poner manos a la obra. Cuando hay la determinación de poner en acción lo que Dios por iluminación me hizo comprender, yo voy a superar cualquier apatía, cualquier dificultad, cualquier adversidad que tenga, porque manos a la obra es mantener vigente, diga, el compromiso. ¿El qué? El compromiso. Y aquí es donde en un proyecto de Dios he visto que siempre Dios va a valorar más el trabajo de los comprometidos que la capacidad de los capacitados. En otras palabras, si tú estás comprometido, Dios te capacita. Pero si tú estás capacitado y no tienes compromiso, Dios te descalifica. Diga compromiso. Si hay compromiso en nosotros, sepa que Dios nos va a adiestrar, Dios nos va a capacitar, Dios nos va a decir, entonces ahora con lo que entiendes, lo emprendes. No necesitas conocerlo ni saberlo todo para iniciar la labor. Manos a la obra es en la medida que Dios te hace entender, en esa medida, de manera proporcional, lo debes emprender, porque en ese compromiso es que Dios me está capacitando día a día. He de crecer en el entendimiento por el nivel de compromiso que tengo en lo que entiendo. Que el Señor nos dé a nosotros la capacidad de realización a todo lo que ha venido por revelación. Diga, manos a la obra. Entonces, ya vimos que el secreto en el servicio en el reino, en esta obra de la casa del Señor, no es tanto a veces lo que entiendo, sino lo que obedezco. Dios me hizo entender y Él dice ahora manos a la obra. Y aquí es donde muchos, por no emprender, estamos todavía orando para que Dios lo haga. Diga, Dios no va a hacer lo que me hizo entender. Otra vez, diga, Dios no va a hacer lo que me hizo entender. Por eso fue que me dio inteligencia y sabiduría para que yo lo emprenda. Pero algunos todavía estamos clamando y esperando que Dios haga lo que yo tengo que hacer. Vamos, dígale al que está al lado, manos a la obra. ¿Por qué puedes poner manos a la obra? Porque Dios te dio entendimiento, iluminó en tu mente lo que tienes que hacer. Ahora bien, entonces yo estará diciendo a alguien, entonces no debemos orar. Sí, pero debemos orar como si todo dependiera de Dios y trabajar como si todo dependiera de nosotros. Diga manos a la obra. Tú pondrás manos a la obra cuando ha puesto rodillas en el trono. Dios te hizo entender. Ahora tú lo vas a emprender, sabiendo que al Dios a quien oraste es el que te dio la capacidad a responder a esa oración. En otras palabras, la respuesta a lo que oras, Dios hace que a veces nosotros mismos seamos la que lo ejecute. Dios lo hace, diga, a través de nosotros. Nada hará Dios si no es a través del cuerpo que lo representa. Por eso la iglesia del Señor está capacitada para ejecutar la obra del Señor. Mantenga la fe. Dígale al que está al lado, mantenga la fe. ¿Y qué es mantener la fe? No dejar que el temor sea el que te gobierne. Le dijo, no temas. ¿Por qué? Porque el enemigo más acérrimo a la fe no es la incredulidad, sino el temor. Note usted, cada vez que el Señor quería propiciar una obra en alguien, ¿qué era lo que decía? No temas. ¿Qué era la palabra que el Señor decía? No temas. ¿Por qué? Porque el temor precisamente paraliza la fe.
Mantener la fe es hacer que nada nos intimide, que ninguna circunstancia o cosas que estemos viendo nos paralice, que nada de eso nos haga creer que es imposible realizarlo. El temor es lo que hace precisamente que las acciones no se emprendan. Algunos es sencillamente por temor al fracaso, por temor al ridículo, por temor a no lograrlo, por mucha cantidad de temores, no hacen lo que Dios les pide. Ese temor está fundado a veces en inseguridades, en experiencias de fracasos anteriores, en expectativas que los demás tienen, o a veces en una autoestima pobre porque él no tiene confianza en sí mismo, nacida de Dios. Ahora, siempre que nosotros somos enfrentados a un desafío, va a haber niveles de resistencia, factores que se van a oponer a que logremos lo que Dios nos ha dicho hacer. Pero aquí viene una verdad que quiero que registre en tu mente. Dígale al que está al lado: no temas ni dudes en la noche de lo que Dios te dijo en el día. Eso principio lo saco de una experiencia que Jesús muestra de sus discípulos. Marcos dice que aquel día, cuando llegó la noche, le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Qué es lo que está registrando el escritor de aquel día? Cuando tú ves el contexto, fue un día de una cátedra de fe. Les habló de la palabra de fe, de la semilla de fe, de la obra de fe. Todo el día le dio, yo diría, la explicación teórica de la fe, la definición teórica de la fe. Pero cuando llegó la noche, quería que ellos vieran la expresión práctica de la fe. Aquel día que les explicó de la fe, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. La escritura dice que ellos se subieron a la barca y otras barcas iban también. Pero de repente se levantó una gran tormenta y vientos que trajeron agua a la embarcación. Aquí están los discípulos. Su maestro duerme. Y ellos, al ver, dice el texto, al ver las olas, al sentir el viento y que las aguas tocaron sus pies en la barca, con temor dijeron que se hundían. El Señor se levanta, reprende los factores de temor. Dijo: ¿por qué teméis? A los vientos haga bonanza, al mar embravecido quieto. Y le dijo la palabra esa: ¿por qué dudáis? Note que el temor es lo que crea la duda. ¿Por qué? Porque él lo que les había dado en la palabra es: pasemos al otro lado. Y cuando Dios nos dice pasemos, él se involucra. Tú tienes que estar, o recibe esta palabra, totalmente convencido que si Dios te dio una dirección, aunque veas que todo se hunde a tu alrededor, si fue quien Dios te dijo pasemos, indica que Él no te va a dejar solo, aunque se levanten los vientos, aunque la embarcación crea que se hunde y aunque tú veas frente a ti todo lo que se opone. El texto siguiente dice: cuando llegaron al otro lado. Diga: yo estoy en el otro lado, porque Él lo dijo. Aunque ahora te veas frente a ese viento, no importa que ahora te veas que aparentemente la barca se llena de agua, que los vientos se oponen, pero si Él te lo dijo, tú tienes que verte donde Él te puso y no donde estás pasando. Hoy puedes estar pasando,
por esa situación adversa, pero no es allí donde Él te dirigió. Diga, al otro lado. Alabado sea Dios. Entonces, el Señor nos dice, mantengan la fe. Si Él ya determinó una dirección, sabemos que Él nos lo ha dicho. Aquí es donde la fe es la decisión. ¿Es la qué? La decisión. Fe es una decisión. No es una emoción de un sentir de algo. Es la decisión de que ahora yo puedo confiar porque tengo la palabra, la perspectiva de lo que Él ha dicho, que en su poder se cumplirá aunque haya adversidad. Entonces, tú tienes que creer que Dios lo va a hacer, es contigo. Pasemos al otro lado. Alabado sea Dios. Y finalmente, mantenga la energía. No desmayes. No desmayes. La idea ahí precisamente es que el vigor y el valor de aquello que estoy realizando, habrá momentos en que se tiemblan las piernas, desaliento. Creo que no puedo, voy a desfallecer. Parece la jornada muy intensa para mí. Pero Dios jamás te va a invitar a correr una carrera donde no te ha preparado para terminarla. Diga, he acabado la carrera. Aleluya. Por más difícil que te parezca esa carrera y cree que no puedes terminarla, si el Señor te metió en ella, Él es el que te va a dar las fuerzas para que la termine. Porque a veces en esta carrera los jóvenes desmayan, los muchachos se corren, cansan y fatigan, pero los que esperan en el Señor van a tener nuevas fuerzas, y ellos terminarán la carrera. Diga, tendré nuevas fuerzas. Vamos, decláralo, diga, tendré nuevas fuerzas porque no he terminado la carrera. Así que para cada etapa Dios te suministra la fuerza necesaria y lo que tú necesites para que no vayas a claudicar ni a flaquear. En conclusión, cada vez que Dios nos comisiona para una gran tarea, antes de que la iniciemos, Él se asegura que tengamos los recursos necesarios para realizarla. Amado, si el Señor nos llamó a hacer esta tarea, no hay nada que falte de su suministro para que sea posible. Fe es saber de que ya está hecho porque Él lo ha dicho y que lo puedo porque Él me llamó a realizarlo. Si tú notas la escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cada vez que Dios hizo un llamado específico a alguien a realizar una labor, le afirma estas mismas verdades y pide que eso sea posible. Volviendo al texto del que hemos hecho referencia, cuando David emplaza a su hijo para que con entusiasmo, compromiso, determinación haga esta obra, le dio las razones por las que la podía ejecutar. Las razones son en ese porqué. Y aquí recíbalo. Diga, su presencia. Yo sé que esto se puede hacer porque tengo estas garantías. Su presencia. Mi Dios el Señor estará contigo. Si eso fue palabra válida para Salomón en un pacto donde la presencia era externa, ¿cuánto más a nosotros que realizamos la obra del nuevo pacto donde la presencia es interna? ¿Cuánto lo cree? Entonces su presencia está garantizada cuando la tarea se ejecuta. Por tanto, id
y yo estaré con vosotros. La única forma para que expreses y tú percibas la realidad de esa presencia es haciendo la tarea. Esa presencia tú no la vas a ver notoria, manifiesta, sencillamente en una actitud apática, acomodado e indiferente. No, es en la medida de que vamos haciendo la labor en que experimentaremos la realidad de esa presencia. Y no se refiere a ese acto de la omnipresencia de Dios, sino de ese de yo estoy. Es un asunto cercano, directo, íntimo, profundo, real con aquellos que hacen el por tanto ir. Dios nos está diciendo, si pones manos a la obra, de esa presencia que a veces está diciendo, Señor, que se manifieste. Dios dice, el escenario más propicio para la manifestación de mi presencia no es cuando te reúnes en la congregación, sino cuando vas a realizar la obra. Por tanto, id. Ahí es donde vas a ver de ese Dios que te acompaña en los procesos de dolor para darte consuelo, en los momentos de necesidad para proveerte de manera especial, para asegurarte que tú termines aquello que Él te ha dicho. Y esa presencia no es intermitente, sino es permanente. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa cuál sea ese día cronológico que tú tengas que enfrentar, está marcado por el día del propósito eterno. En ese día todo será favorable para ti. Y no importa que en ese día de cronos haya una dificultad, una necesidad, el día del Señor te garantiza que tú vas a tener lo necesario para que la carrera se complete. ¿Cuántos dicen amén? Diga su presencia. Segundo, su protección. Él dice, el Señor no te desamparará. Tú no estás desprovisto. Tú no estás abandonado. Él no te dijo, pues haga la carrera y mira a ver cómo te va. Él no dijo, sigue adelante, que de repente yo voy a ver qué pasa. No. Él ha afirmado de que te va a proteger, que te va a preservar. Y ya te dije, la razón que garantiza que Él te proteja, que Él te preserve, es que tú camines en el propósito. Y si estás haciendo esa obra nacida del plan de Dios, vas a ver el poder y la fuerza necesaria que Dios ha dado para protegerte. Aleluya. Diga su provisión. Nada te va a faltar. David le dijo, mire, aquí están los materiales, aquí están los planos, aquí están los recursos y aquí está la gente. A Salomón no le faltó nada. Lo único que tenía que tener era entusiasmo, compromiso, determinación. Pero él no estaba orando, Señor, suple. Por eso nosotros no oramos para hacer esta tarea, Señor, suple, sino quiero entender de qué se trata, porque la provisión ya está garantizada, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Aleluya. No oremos por provisión. Oremos por entender de la ejecución de esta obra, porque si esto está determinado en su plan, Él ya todo lo ha provisto. Grite amén. Nada me ha de faltar. Mi amado, Dios va a tener los recursos, Dios va a tener la gente, Dios va a tener los voluntarios, Dios va a tener todo, si lo que estamos haciendo nace del plan de Dios en nuestra vida. Diga, su palabra. Para cada etapa en nuestro proceso y nuestra carrera, Dios nos dará una palabra. Lo que te va a mantener precisamente seguro de avanzar es que estés escuchando al Espíritu de Dios que te dirige. La palabra marcada en nuestra mente y corazón va a tener claridad. Tú vas a saber que no es el estímulo del hombre ni el aplauso del líder lo que tú necesitas. Lo que te va a mantener asegurado y afirmado es que Dios no te dejará sin dirección. Su palabra será constante. Por eso es lámpara a tus pies y lumbrera a su camino. Esa palabra te va a dar claridad, te va a dar luz, te va a dar entendimiento y te marca una referencia para lo inmediato,
pero también para lo futuro. Es lámpara y es lumbrera. Grite aleluya. La palabra de Dios te va a dar entendimiento a lo que tienes que hacer a corto y a largo plazo, porque esta carrera no se termina hasta que la obra no se complete. Alabado sea su nombre. ¿Y qué es lo que Dios hace que esto sea posible? Diga, su propósito y su poder. Aleluya. Ese propósito ya determinó que su poder nos va a respaldar. Y tendremos el respaldo del Señor si estamos caminando haciendo la obra del Señor. Y en ese respaldo es donde seremos nosotros sorprendidos con expresiones de gracia, de gloria. Amado mío, las señales, las maravillas, los prodigios serán evidentes, porque el poder de Dios será manifiesto a gente que hace la obra del Señor. Vamos a ser nosotros testigos del poder de Dios en nosotros, con nosotros y en otros, para la gloria de su nombre. Es posible que esta obra la hagamos juntos. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Póngase de pie, por favor, si está listo, porque yo quiero que terminemos orando, a fin de que la visión, el compromiso y el servicio no mengüe en la etapa del avance de esta tarea. Mañana lunes queremos, por favor, que de manera especial todos los que están comprometidos en el servicio en esta casa no falten, porque vamos a redefinir